Como recordarás, en la cápsula anterior hablamos de la interfaz y mencionábamos que en visor de datos tú puedes ver directamente la vista de datos o la vista de variables. La vista de variables nos va a servir para editar las características o propiedades de cada una de las variables que vamos ingresando en el estudio. Toda vez que has ingresado los datos de una variable, tienes que dar clic en la parte inferior izquierda a vista de variables y podrás desplegar todas las características a editar de cada una de las variables del estudio. En primer lugar, el nombre. El nombre te permite introducir como tal una etiqueta que identifique la columna de cada variable. Recuerda que esta es solo la etiqueta para que pueda ser fácilmente distinguible en el visor de datos. Por lo tanto, se recomienda que sea breve, no más de 8 dígitos o no más de 8 letras, y que por supuesto tengas un catálogo de claves para saber identificar qué significa o representa cada una de ellas. Tipo. La columna tipo es muy importante porque te va a permitir decidir qué tipo de dato estás ingresando a tus variables. Por ejemplo, en este caso vamos a darle clic en la parte extrema derecha de la variable tipo a la variable que queramos en ese momento editar. Y vamos a tener estas opciones para elegir qué tipo de dato es. Numérico es una variable cuyos valores son números. Los valores se muestran en formato numérico estándar y puedes establecer la anchura y las posiciones decimales. En este caso, la anchura se va a determinar en el número de dígitos que quieres visualizar y, por supuesto, las posiciones decimales que tú desees. Coma. El caso de coma es cuando la variable numérica va a ser separada en sus miles por comas. Puntos. Misma situación que en coma, pero vamos a distinguir los miles a partir de puntos. Aunque esto parece algo indistinto, es importante tomarlo en cuenta, dado que en algunos países, por ejemplo en la región de Sudamérica, es más común utilizar las comas para separar los puntos decimales y no los puntos. En este caso, si estamos utilizando una base de datos proveniente de alguna de estas regiones y no verificamos cuál es el uso que se le va a dar a la coma, evidentemente nuestro cálculo sería erróneo. O lo mismo cuando ponemos datos de bases de datos externas a las capturadas en SPSS, que algunas tienen predeterminado el uso de comas en lugar de puntos. Cuarta opción, notación científica. En este caso tú puedes, si vas a utilizar cifras muy grandes, ya sea con decimales o sin ellos, puedes decidir elegir notación científica para que evidentemente sea sintetizada esta cantidad. Fecha. Si el dato que vas a ingresar es una fecha, te da la oportunidad de elegir el formato que quieras de todos los que están aquí en este cuadro de diálogo. Dólar. Tienes la posibilidad también de capturar cantidades. Predeterminadamente vienen dólares, pero tienes la opción de hacerlo en una moneda personalizada. Cadena. Este elemento cobra vital importancia cuando recordamos que algunas de las variables que ingresamos son de tipo categórico. ¿Qué quiere decir? Estamos refiriéndonos a etiquetas. Hombre, mujer, mexicano, salvadoreño, ecuatoriano. Y lo que queremos es, como tal, poner datos no numéricos, sino palabras. En este caso tenemos que elegir cadena para que se tome en cuenta justamente como tal. Y finalmente, numérico restringido a enteros con ceros iniciales, en donde, pues evidentemente, estamos restringiendo el tipo de número para que no tenga decimales, solamente anchura. Bien, pues estas son todas las características de tipo de variable. Como ya lo habíamos mencionado, en anchura y decimales, si no lo hiciste al editar el tipo de variable, puedes elegir el número de dígitos que quieres que tenga la anchura o el número de decimales que quieren que se despliegue. En la quinta columna podemos ver etiqueta. Aquí es en donde ahora sí puedes poner el nombre completo de la variable
para saber qué significa la clave que está en nombre. Por ejemplo, HH1 para nosotros en esta base de datos significa número de conglomerado. Aquí recuerda poner el nombre más descriptivo posible porque en la vista de resultados justamente esta será la que se tome para marcar los datos que ahí se estén mostrando. Valores. En valores tenemos la posibilidad de etiquetar cada una de las variables categóricas que hemos ingresado. Por ejemplo, en la parte de la variable número 8, categorizada a partir del área de donde viene el individuo de esa variable, vamos a darle clic en el botón en el extremo derecho de la columna valores, justamente en la variable octava. El cuadro de diálogo nos permite ver qué es lo que significa, evidentemente, el valor 1. Acuérdate, es una variable categórica. Podemos ponerla en cadena para poner directamente el nombre, urbana o rural, pero recomendamos que todas sean numéricas. Y para poder ver la etiqueta, tú aquí agregues el número que va a representar la etiqueta respectiva. Por ejemplo, urbana. Le das clic en añadir y ya tendrás la posibilidad de interpretar que todas las valores iguales a 1 en esa variable están representando la etiqueta urbana y el número 2, la etiqueta rural. Columna perdidos. Aquí es donde tú puedes, igual, ingresar cuáles van a ser tus valores perdidos. Si no hay valores perdidos, viene predeterminado. Pero si, por ejemplo, tú tienes el número 999 como el valor discreto perdido, el número que ingresaron al meter los datos para hacer representación de que no se dio datos en esa respuesta, aquí debes de colocar ese número, 999, que el programa lo va a tomar en cuenta como un valor perdido, un valor inexistente, y no lo va a tomar como parte del estudio. Si bien quisieras un rango más que un valor, aquí puedes elegir cuál es ese mínimo y máximo y el valor discreto perdido principal. En la columna columnas, al igual que en la anchura, vas a determinar el ancho de la columna. Ya no en el número de dígitos que aparecen, sino en el tamaño físico real. Sin embargo, esto lo puedes hacer directamente desde la vista de datos, poniendo a gusto el tamaño de la columna. En la columna alineación de la vista de variables, vamos a decidir simplemente si queremos que los datos estén alineados a la izquierda, al centro o a la derecha. Columna medida. Esta, al igual que la columna tipo de la vista de variables, cobra relevancia estadística, porque aquí vamos a determinar el tipo de datos que estamos ingresando en cuanto a su nivel de medición. Recuerda que estadísticamente tenemos 4, nominal, ordinal, intervalar o de razón, pero los programadores del SPSS solo han predeterminado 3. Nominal, nuestro nivel de medición categórico, ordinal, nuestro nivel de medición jerárquico, y para el intervalar y de razón se ha determinado el nivel escalar, porque recuerda que tanto en intervalos como en razón hay una escala. La diferencia es que en intervalos, los intervalos son aparentemente iguales, dado que el 0 es relativo, y en el razón, los intervalos son estrictamente iguales, porque el 0 es absoluto. La última columna del visor de variables es la columna rol. Aquí vamos a poder decirle al programa qué rol cubre esa variable. En entrada, hacemos referencia a que la variable cubre la función de una variable independiente. Objetivo, la variable cubre una función de variable dependiente. Ambos. Por supuesto, si nosotros en alguna ocasión vamos a tomarla en cuenta como una variable independiente, pero en algunas otras como una variable dependiente. Ninguno, si no queremos hacer referencia directa a ningún rol. En partición es cuando queremos utilizar esa variable para poder segmentar la base de datos, y en el caso de división, cuando queremos utilizar esa variable para formar bases de datos que, aunque estén en el mismo archivo, se tomen en cuenta como independientes. Pues bien, esto es lo más importante que debes saber de la vista de variables para que puedas empezar ahora sí a capturar tus datos.